Su pantalla se ve perfecto, profe. Listo, súper. Los demás también, los demás participantes, buenas noches por ahí. Mari, María Alicia, Vianey, ya escribieron por ahí Alejandra. ¿Cómo lo ven? Si tienen buena conexión. Listo. Bueno, muchísimas gracias por confirmar. Y bueno, entonces podemos dar inicio ahora sí formalmente. Por mi parte, bueno, presentarme para los que no me conocen. Mi nombre es Carlos José Quintero Cárdenas. No sé si de pronto en alguna otra oportunidad hemos tenido la fortuna de pronto de coincidir en algún escenario académico. Si en llegado caso no, pues mucho gusto. En esta oportunidad les acompaño desde Colombia y pues bueno, soy psicólogo forense. Dentro de mis tantas labores que ejecuto, soy docente universitario a nivel nacional e internacional y pues bueno, en esta oportunidad me ha correspondido acompañarles en este diplomado y en este módulo en donde ustedes pues van a estar abordando y espero pues aprendiendo frente a lo que serían distintos aspectos relacionados con el área de la psicometría, con el área de las pruebas psicológicas para lo que serían escenarios de tipo forense. Entonces, de acuerdo al cronograma, de acuerdo a lo que me envió también Kevin, nos corresponde iniciar con una escala que es la que ustedes ven acá en pantalla y es la escala Barrat 11 o la que habitualmente uno ve como en la literatura como el BIS 11, que es una escala precisamente de evaluación de la impulsividad. Bueno, nos vamos a estar encontrando a lo largo de dos sesiones, en esta y en la otra, hablando del Barrat, y ya posteriormente pasaríamos a otras herramientas que, de acuerdo a los registros que tenemos al screening de deterioro cognitivo en psiquiatría, tenemos también al MOCA, tenemos al Minimental, al test. Bueno, no, no, no. Yo los acompaño, según esto, Barrat y screening de deterioro cognitivo en psiquiatría. Estaba confirmando acá. Ya el MOCA y el Minimental estaría a cargo de la maestra Bianca de la Lanza, según el cronograma. Bueno, pero pues para informarles y mirando acá fechas, listo. Nos veríamos este fin de semana nuevamente. Entonces yo creo que podemos arrancar. Tendremos alrededor de una horita y media de abordaje y pues comencemos para que podamos aprovechar lo que sería el tiempo y el espacio. Alejandra nos dice, yo vi el video de metaperitaje hace unas semanas, me encantó y lo compartí en Esquelet. Súper, qué bueno Alejandra. Creo que ese video fue hace ratico, no me acuerdo. Súper, súper, espero les sirva, espero les pueda funcionar. Y chévere, chévere que en la fiscalía y en instituciones así del Estado también se revise toda esta información que se está produciendo desde la academia, desde las instituciones, que sirve mucho, ¿no? La fiscalía, tanto en México como en Colombia, pues tienen todavía sus errores, ¿m? Tienen todavía sus errores y pues chévere que los vayan corrigiendo en función de pues esas prácticas académicas que la institución que nos convoca hoy pues ha realizado previamente. Súper. Julia nos dice, sí, soy de Nuevo León y aquí es ahora muy común ver los metros. Sí, no, Julia, totalmente. Yo estuve en Nuevo León, si no me equivoco, en Monterrey. Monterrey es Nuevo León, ¿cierto, Julia? ¿Me confirmas? Estuve en Monterrey, eso fue hace ya aproximadamente unos 4 años, también apoyando unos procesos de consultoría. Y sí, efectivamente, hay todavía errores que hay que cubrir, ¿no? Yo hice una consultoría y unos procesos de formación precisamente en metaperitaje. Súper, que seas de la Fiscalía, Julia, y les puedas aportar un montón a todos. Buenísimo. Entonces, no, miren, no saben de metaperitaje. Sí, ay, súper, súper. Si voy a Guadalajara, claro, no, México me encanta. De una vez se los confieso. Y a mi pareja y a mis hijas les encanta México. Se sienten muy afín con su cultura. Creo que los colombianos y los mexicanos somos muy cercanos. Y entonces eso también, incluso esto tiene sentido a nivel de psicometría. México y Colombia son muy cercanos.
y como son tan cercanos, nos facilita el uso de herramientas, digamos, en el momento en que de pronto ustedes no tengan la validación, Colombia sí la tiene, en cercanía cultural somos muy homogéneos y pues eso nos ayuda mucho. Ya otra cuestión sería que nos comparáramos con otro país, ¿no? Digamos Argentina, ¿no? Ya México y Colombia ahí sí se distancian un poco más. Pero lo bueno es que los dos somos muy similares. Incluso, miren, les cuento una anécdota rápidamente. Nosotros con mi pareja y con mis hijas, pues estamos en varios territorios en función de mi trabajo, de las consultorías y demás. Y fuimos a Cuba un día y en Cuba nos confunden a nosotros con mexicanos. Siempre nos dicen como México y nos confunden. Y ahí confirmamos que efectivamente tenemos una cercanía mexicana, una cercanía cultural, que eso nos sirve mucho a nivel de psicometría. Digamos acá en Colombia, en pruebas, en pruebas a población forense, muchas veces usamos pruebas que tienen baremos mexicanos y que colombianos todavía no han salido. Digamos, un ejemplo tiene que ver con pruebas neuropsicológicas, no sé si conocen la Banfe, que obviamente al inicio tuvo más desarrollo mexicano que colombiano, ya ahorita hay pues normativización colombiana, pero miren que eso nos sirve mucho, entonces magnífico, qué chévere que podamos contar acá con varios de ustedes. Y bueno, vámonos con entonces con Barrat. Miren el Barrat cómo es. Bis 11. Esta es la escala. Y el constructo, pues efectivamente ya como ustedes lo ven ahí, es impulsividad. Cuando hablamos del 11, es la versión 11 en la que estamos y se supone que es la más actualizada. Obviamente eso depende también de los distintos procesos investigativos, de las validaciones, que más adelante les voy a estar informando qué aspectos podríamos tomar en cuenta. Entonces, es la Barrett Impulsiveness Scale, listo, la que vamos a observar y vamos a empezar con lo que sería su ficha técnica, lo básico. Entonces, ya sabemos el nombre, este es en español, escala de impulsividad de Barrett, pero el BIS son las siglas del nombre en inglés, del Barrett Impulsiveness Scale, el BIS, y para nosotros es la escala de impulsividad de Barrett. Estamos en la 11 y les cuento que es una herramienta que se utiliza bastante, o sea, me atrevería a decir que es una de las herramientas que más se utilizan para evaluar impulsividad. Y una de las razones para que esto suceda es porque es gratuita, particularmente. Es decir, no es una de esas escalas que uno tiene que encontrar en una editorial, tiene que ir y comprar unos pines y comprar unos aspectos o pagar unos códigos que le permitan corregirlo, calificarlo. No, es un instrumento que se califica incluso manualmente y no necesita una exigencia muy amplia. Está publicado en Internet, los autores que lo validaron al español nos autorizan su uso solo con el simple hecho de publicarlo y hacerlo público e indicar ahí que se puede hacer público. Entonces, por eso les digo que es una herramienta que se utiliza demasiado. Por eso más adelante también van ustedes a verificar y van a encontrar algo, y es que también tiene muchos procesos de validación. La barra ha sido evaluada en distintas poblaciones, ha sido traducida a distintos idiomas y dentro de esas poblaciones también encaja poblaciones de tipo forense. Les cuento que yo, por acá en mi país, para el año 2019-2020, desarrollé una investigación en donde hallé las propiedades psicométricas de esta escala en jugadores patológicos, en personas que tienen una adicción al juego, pero que están privadas de su libertad por la comisión de un delito. Y miren que se comporta bien, sin embargo, puede que tenga unas variaciones, y eso también lo vamos a mostrar más adelante, y eso depende de las poblaciones. Tienen muchas poblaciones evaluadas, gracias a que pues este instrumento es de fácil acceso, gratuito, entonces lo puede utilizar cualquiera. En este caso, ya sabiendo que tenemos participantes de las fiscalías, ustedes me van a corregir y no me van a dejar mentir, y es muchas veces en las fiscalías, en las instituciones del Estado, estamos como carentes de recursos, ¿cierto que sí? No hay como mucho dinero para invertir en lo que podría ser la adquisición de una prueba.
Entonces, hablando en términos de uso en una fiscalía, estamos viendo que resulta muy útil una prueba como esta que no necesita gastar una gran cantidad de dinero. Simplemente necesita unas cuantas fotocopias si se quiere aplicar en hoja y con lápiz. Pero también se puede trasladar a un formato en digital y se aplica. Entonces, por eso es que esta herramienta resulta ser muy, muy famosa y una de las más utilizadas, ¿listo? Porque pues vemos que en las fiscalías y en distintas instituciones del Estado no está el dinero. Es distinto cuando de pronto la herramienta la utiliza un perito privado, quien a través de sus honorarios incluye el precio del instrumento. A ella es otra cosa. Ahí por eso ya podemos de pronto acceder a instrumentos que requieren un mayor pago y puede uno establecer unos perfiles con la editorial y toda la cuestión. Pero ya en instituciones es más complicado por la cantidad de usuarios, por la cantidad de casos, por pues el dinero de la institución, es más complicado. Por eso esta puede resultar muy funcional. Por acá Julia nos dice, de hecho andamos viendo las pruebas más óptimas para que nuestro quehacer diario y estamos en contacto. Ah, mira, Besalis creo que es como la comercializadora de ustedes, ¿cierto que sí? Hay más inversión para otras áreas con más necesidad. Sí, 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 Besalis, lo he escuchado bastante. Pero miren, lo bueno es que esta es gratuita y es muy sencilla. Pueden ver que es tan sencilla que miren que su duración es de 15 minutos. Es muy, muy sencilla. Se puede aplicar de forma individual o también de forma colectiva. Y esto nos permite, por supuesto, desde un aspecto individual, hablar de temas periciales, de evaluaciones de tipo ideográfico, de evaluaciones centradas en el usuario. Pero si hablamos de aspectos colectivos, algo que resulta muy importante con la herramienta es que podemos también hacer investigación y no nos va a costar tanto, porque es una herramienta que principalmente es de autorreporte. ¿Listo? De autorreporte, de autoaplicación. La persona literalmente puede diligenciarlo sola si tiene la capacidad mental y no tiene ninguna dificultad que le impida hacerlo. Entonces, eso es importante. Sin embargo, acá en lo forense, en el escenario forense, siempre recomiendo que la administración la hagamos nosotros. Yo siempre recomiendo lo mismo y les indico a todos, por más que la herramienta nos da la posibilidad de que se aplique de forma individual y desde un autorreporte, no le dejemos la prueba a nuestro usuario, porque puede que en el escenario forense, bajo las distintas garantías y objetivos procesales que se quieren obtener, pues se manipule con el contenido aparente del ítem todo lo que tiene que ver con los resultados y la información que se quiere señalar. Entonces, así sea así de sencilla, así el usuario la aplique y la pueda leer solito, yo siempre recomiendo que se lo administremos. ¿Para qué? Para verificar pues distintas señales de error, distintas señales relacionadas con fatiga, relacionadas con cansancio, con intereses o con disposiciones relacionadas a la manipulación de la información. Es mejor aplicarlo, pero bueno, acá es rapidito, miren, nos sirve principalmente para población adulta, pero les cuento que en algún momento también el BIS, no necesariamente el 11, ha sido probado, ha sido validado con población infantil. ¿Listo? Con población infantojuvenil, más bien, no infantil, no niños. Háblese de adolescentes, principalmente. Con niños no tanto, es más con jóvenes. ¿Cuál es su finalidad? Miren, evaluar impulsividad y desde su escala original se presenta con un total de 3 dimensiones. Impulsividad cognitiva, impulsividad motora e impulsividad no planificada. Son las 3 dimensiones que habitualmente se proponen para el instrumento. Entonces, ya con esto también podemos decir que hay 3 factores a evaluar, 3 puntuaciones posibles a obtener, aparte
de la puntuación total. Entonces, si queremos utilizarla, podemos dar una puntuación total y decir qué tan impulsiva es la persona, pero también podemos mirar cómo se comporta en términos de impulsividad cognitiva, en términos de impulsividad motora y también en términos de impulsividad no planificada de forma independiente. Más adelante vamos a hablar de estas tres dimensiones. ¿Listo? Eso es lo que nos brinda esta herramienta y lo hace a través de 30 ítems. 30 ítems que son habitualmente afirmaciones. Son afirmaciones, no son preguntas, afirmaciones, que deben ser desarrollados a través de un tipo de respuesta particular que ya más adelante les voy a mostrar. Bueno, Julia nos dice rango de edad para adolescentes. Listo, ahí importante algo. Entonces, el BIS 11 solo, o sea, el BIS 11, así como está, no serviría para adolescentes, sino la versión para adolescentes, que fue también validada con población de estas edades y que tiene como algunos comportamientos. ¿Listo? Digamos, en Chile, les cuento que el BIS 11 se trató de evaluar. Y en Chile fueron adolescentes de 18 a 17 años. En Chile, que hubo un proceso de validación, si no me equivoco, fue en el año 2013. Pero la más reconocida es la que se llama así, la BIS 11C. Esa es como la más reconocida y la C lo ponen por niños, como por la palabra niños, children. Y ahí como que tratan de comprobarlo, están haciendo como el estudio psicométrico, en Ecuador se ha intentado. Bueno, hay variaciones y se han comportado en distintas muestras de distinta forma e incluso su estructura factorial puede haber cambiado. ¿Listo? En otras poblaciones. Digamos, hay investigaciones en adolescentes ecuatorianos, aplican este BIS 11C y confirman que puede tener propiedades psicométricas importantes, adecuadas, que podrían entonces mostrarnos ahora que el BIS no solamente es para adultos. Pero ¿cuál es la variación? Por supuesto, los ítems pueden tender a variar según la adaptación, según la modificación que corresponda. Habría que mirar cuál es el que vayamos a usar. Como les digo, han utilizado el BIS 11C, pero también han comprobado o han puesto a prueba el BIS 11 solito. Y bueno, han habido variaciones, ahí tendríamos que mirar cuál nos resultaría más útil. Pero en este caso, adultos es la que más se utilizaría. ¿Listo, Julia? Entre 12 y 17 años sería el rango de edad aproximado en el que se ha puesto a prueba para resolverte tu duda más de forma concreta. Bueno, entonces, esta es la prueba en la que vamos a ver. Si ustedes se fijan, en lo que podría ser la categoría en la que les ubicaron el Barrat en el diplomado, aparece en el módulo 2, en donde estamos hablando de evaluación psicológica forense del deterioro cognitivo. Acá quisiera preguntarles yo algo a ustedes y es, ¿por qué vincularla aquí? ¿Cuál creen que puede ser la relación entre deterioro cognitivo e impulsividad? ¿Ustedes qué opinan? ¿Por qué meterla ahí en esa categoría? ¿Quién se anima? ¿Quién se le ocurre algo? Bueno, maestro, en este caso sería porque se advierte que cuando hay un deterioro cognitivo, pues no hay un control adecuado de los impulsos. Puede estar relacionado, sí, pero la relación es más por lo siguiente, digamos, la impulsividad como constructo, aquí miren las dimensiones, tiene que ver con impulsividad cognitiva y atencional, una parte, pero la otra tiene que ver con planeación también. Cuando hablamos de planeación, incluso podríamos nosotros estar vinculando otras funciones, como las funciones que son mucho más frontales, funciones que también tienen que ver con cognición, por supuesto, funciones de orden cognitivo. Una persona
con déficit cognitivo, con problemas atencionales, con problemas cognitivos, con problemas en la planeación, precisamente puede estar ejecutando y expresando también dificultades para controlar su comportamiento. Es por eso que posiblemente se les vincula con esta categoría. Bueno, porque tiene que ver también con la cognición, con el proceso atencional, con el hecho de planear, con el hecho de inhibir también respuestas que son automáticas del cuerpo y que uno tiene que guardarlas, pero por el contrario salen de forma automática. Es más por esa razón. ¿Listo? Entonces miren cómo se da la cuestión. Esa es nuestra ficha técnica. Vámonos ahora a otra pregunta. Para mí es súper, súper importante como psicómetra, siempre cuando vayamos a utilizar un instrumento, reconocer cuál es la teoría base del instrumento. Y pues vamos a empezar con eso, y es cuál es la teoría base del BIS. Ustedes dirán, pero ¿para qué necesitamos la teoría base? La teoría base nos permite confirmar aspectos como la validez de contenido y también aspectos como la validez de constructo. Entonces, en teoría, la teoría del BIS debería indicarnos algo como, bueno, la impulsividad es un constructo que se divide en 3 factores. Eso debería decir la teoría. Y se divide en atencional o cognitiva, en no planeada, en motora. Eso debería decir la teoría de base. Una vez yo construyo el instrumento, confirmo esta teoría, construyo ítems que tengan un ajuste del contenido y que cumplan con el constructo. ¿Cuál es el constructo? El tridimensional, este que ustedes ven acá. Eso sería lo esperado. ¿Listo? Pero vamos a mirar qué pasa con esta herramienta y vamos a mirar cuál es su teoría. Pero siempre, siempre miren cuál es la teoría de base del instrumento primero antes de utilizarlo. Para que miren cómo se comporta esta cuestión, por qué hay tantas dimensiones, por qué 3 en específico, cuál autor profirió eso, cómo lo construyeron, si tiene validez de contenido, si tuvo evaluación por jueces, que son aspectos que nos confirman a nosotros los forenses que la herramienta puede tener un menor nivel de error y cuando hay menor nivel de error, pues tenemos mayor posibilidad de hacer inferencias en función del comportamiento evaluado. Podemos nosotros aproximarnos de una forma mucho más correcta a lo que sería la expresión del atributo. En este caso, si hablamos de impulsividad, podríamos estar mucho más cercanos a hablar de una impulsividad precisa como atributo en la persona. Pero si tenemos más nivel de error, pues más lejanos estaremos. Vámonos con la teoría de base. Algo tiene que haber acá. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo teórico para nuestra siguiente clase, que es el fin de semana, hablar sobre lo que podrían ser los aspectos técnicos y los aspectos aplicados. Vámonos con una parte teórica. Y miren, sorprendentemente les cuento que el BIS no tiene una teoría específica. No tiene una sola y única teoría. Una que diga, listo, la impulsividad tiene siempre 3 dimensiones. No. A diferencia de otros instrumentos que sí la tienen, este no lo tiene. Es decir, Barrat no es que haya construido una propia teoría de la impulsividad. No. ¿Qué pasó aquí con este instrumento? Se reunieron varias teorías y en función de esas varias teorías se desarrolló. No es una única como puede de pronto suceder con otro instrumento, no sé si ya lo han conocido o lo han visto, pero puede ser el tema de evaluar la impulsividad como rasgo de personalidad a través de una prueba como, no sé, pensemos en el PAI también, o hablemoslo no desde lo patológico o desde lo clínico, sino como rasgo de personalidad que puede ser evaluado a través de otras escalas como la escala de impulsividad de Plutchik, etcétera. Otras más
que pueden también mostrar un constructo de una teoría. En este caso, son varias las teorías, no solo una. Vamos a mirar cuáles pueden estarse integrando y cuáles pueden ser las bases para que eso nos sirva más adelante para la interpretación. Entonces, vamos, avancemos. Miren, literalmente, la BIS 11 surge de la revisión general de un marco empírico y también de un marco teórico de la impulsividad. Es decir, el BIS 11 se construye porque su autor decidió en algún momento revisar qué se ha hecho y cuáles son las múltiples definiciones que sería dado el constructo y tomó varias que fueron compatibles y lo construyó. No solamente hay una sola. Depende de la revisión que hizo, del marco, de la base que produjo. Y miren la primera, esta que ustedes ven acá. La teoría que concibe a la impulsividad como falta de inhibición. Esa es la primera teoría. La impulsividad concebida como falta de inhibición. En este caso, ¿cómo se percibe entonces y la teoría que dice? La impulsividad resultaría siendo la incapacidad para inhibir respuestas o comportamientos. En pocas palabras, quien sería impulsivo es quien no logra controlar esos comportamientos que son automáticos y, entre comillas, siempre tendríamos que controlar porque pues solo se pueden exhibir en determinados escenarios y no en todos. En algunos puede generarnos incluso problemas. Piensen en esas conductas que pueden ser automáticas, que pueden ser biológicas. Piensen en conductas como la lucha, la pelea, la agresión. Nosotros, los seres humanos, tenemos todavía unos instintos, por supuesto. Y tenemos un instinto que nos hace luchar, que nos hace pelear. Pensemos por un momento en lo que podría ser una situación de trabajo. Pensemos en que estamos trabajando, nos llega nuestro jefe inmediato y nos dice, oiga, haga tal cosa. Y nos lo dice de mala manera, nos trata mal e incluso nos humilla. Y yo me pongo de mal genio y de una vez, ¡pum!, le pego un puño en la cara. ¿Ustedes qué consideran? ¿Soy impulsivo o no? Miren lo que hice. Le pegué un puño en la cara. Porque es que me humilló. Efectivamente, Jazmín, ahí pareciera ya mostrar cierto grado de impulsividad. Viéndolo en función de esta teoría, ¿qué me pasó a mí? Yo tengo esa respuesta es habitual en el ser humano cuando se siente agredido, pues pelea y lucha, pero no tuve la capacidad de inhibirla, no tuve la capacidad de guardarla, de solo utilizarla cuando realmente fuera necesario. Se me salió, la dejé salir. El hecho de que la dejara salir es precisamente impulsividad, no la logré inhibir. Y esto es lo que nos propone esta primera teoría. Yo les pongo ahí un cerebrito precisamente por una razón particular y es, esta teoría se relaciona mucho con explicaciones de orden neurobiológico. Ejemplo, todo lo que tiene que ver con la teoría y con los modelos que son relacionados con el funcionamiento ejecutivo. Hay muchas teorías que nos indican que la impulsividad puede ser explicada desde el funcionamiento ejecutivo y que el control inhibitorio es una de esas funciones, que depende del lóbulo frontal, precisamente esa parte más anterior del cerebro, y pues a eso es que nosotros, pues en términos generales, nos deberíamos. ¿Listo? Eso como primera teoría. Por acá viendo lo que me escriben en el chat, dice Alejandra, tal vez es burnout o trae más cosas de su casa y otro lado, sí. Pueden haber factores que hacen que esa respuesta salga de forma automática.
Lo ideal es que yo la logre inhibir porque pues efectivamente no es funcional, me van a despedir, me van a echar y lo ideal es guardarla. Pero efectivamente hay factores que hacen que nos desinhibamos y saquemos la respuesta que no necesariamente puede ser la más apta. En este caso, la primera teoría, como les digo, se concibe a la impulsividad como falta de inhibición. Y cuando escuchen esto, como falta de inhibición, es como si no tuviéramos la capacidad de regularnos. Es como si dejáramos que nosotros de una ejecutáramos así y el cuerpo tomara las decisiones en general, no pasaran por la razón, sino que simplemente la emoción es la que nos conduce, que obviamente no es lo más adecuado. Bueno, esta es la primera teoría, que puede ser la base del instrumento. Si me pongo en considerar esto, miren que viendo las tres dimensiones, podría explicarse por qué estamos hablando de impulsividades no planeadas, cosas que no planeo, sino que salen de momento. Porque estamos hablando de impulsividades incluso motoras, porque el cuerpo reacciona y ya. ¿Mm? Miren ahí, puede ser explicación y por eso base de que esas dimensiones estén establecidas. Entonces, esa es la primera teoría y a quienes les gusta el tema de la neurociencia, puede que estén más cercanos con esta teoría e incluso pues sean muy compatibles. Como les decía también, tiene que ver mucho con el lóbulo frontal, tiene que ver mucho con el desarrollo de las funciones ejecutivas, de partes específicas del prefrontal. Hay cuestiones neurobiológicas importantes y no solamente se concibe aquí a la impulsividad como un rasgo de personalidad, no más. No. Aquí se habla de funcionamiento ejecutivo. ¿Queda claro esta teoría, compañeros? ¿Me confirman, por favor, para que avancemos a la siguiente? ¿O tienen alguna duda? Sí, 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 está bien. Listo. Aquí, nada más una pregunta. ¿Quién postula esta teoría? ¿Qué Estos autores? autores que están allí citados, Barras. Ah, ok. particularmente. Jeffrey Ok. Alan Gray, Harry Kruglansky y Jeffrey Dahl. Particularmente son los autores que la proponen, aunque como les digo, como es una conexión muy fuerte con la neurobiología, también las teorías de las funciones ejecutivas entran acá. Entonces acá podríamos nosotros también estar citando a autoras como Muriel Lesac, que ya falleció, y nos propone un modelo de funcionamiento ejecutivo en donde nos incluye el control inhibitorio. O sea, acá depende de varias, pueden ser varios los autores, porque pues son varias las interpretaciones que también se han establecido y varios modelos. Acá por eso la barra está abierta más a percibir la impulsividad como control inhibitorio y ese control inhibitorio puede ser definido desde los distintos modelos. Bueno, entonces eso a modo general. Esa es la primera teoría. Vamos a ver cuál más. Avancemos. Y llega otra. Aquí se considera a la impulsividad como sensibilidad a la recompensa. ¿Cómo así? Aquí la persona impulsiva es aquella que no planea, digámoslo así, y no espera lo que podría ser una consecuencia que tarde en llegar. Aquí el impulsivo es el que prefiere siempre una recompensa inmediata, así sea más pequeña en comparación a lo que sería una recompensa más grande, pero más demorada. Entonces, impulsivo sería aquel que prefiere lo inmediato, así sea más pequeño, que lo que se demora y puede ser más grande, mucho más placentero, mucho más funcional. Ese sería el impulsivo. Esa impulsividad desde este punto se denomina habitualmente descuento por demora. Es eso. Acá nos dice Julia,
Eso es bien típico de los adultos. Sí, claro, de los adolescentes, aunque sorprendentemente también hay muchos adultos, y en este caso les comentaba que yo había aplicado esta prueba en jugadores patológicos privados de la libertad, y pues me pareció muy curioso eso, porque los jugadores patológicos son muy impulsivos y les puse unas tareas con dinero para mirar el tema de descuento por demora, y sí, la cuestión es específica, o sea, ellos sí prefieren, yo les decía, ¿usted prefiere $1 hoy o prefiere $5 en 3 días? Y ellos me decían, no, 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 yo quiero uno ya. O les podría decir, $10 hoy y 100 en una semana. Y ellos eran, no, prefiero el de hoy. Eran demasiado impulsivos en este componente, en esta tarea, que resulta ser también otra dimensión de la impulsividad. Y por eso ya desde aquí les puedo indicar algo, y es, la impulsividad es multidimensional. Tiene varias dimensiones, varias también formas de evaluación, y cada vez que nosotros vayamos a evaluar el constructo, tendríamos que decidir cuál dimensión vamos a tomar en cuenta. ¿Cuál de todas? Digamos, en algunos procesos se evalúa la personalidad, se evalúa la impulsividad como personalidad, en otros como control inhibitorio, si la cuestión es muy neurobiológica, en otros puede ser como descuento por demora o todos. Les cuento que incluso hemos encontrado casos en donde se encuentra impulsividad en una de las dimensiones y en otra no. Eso también varía. Habría que mirar, y en el proceso de evaluación forense de casos particulares y de casos a nivel ideográfico, pues que pues se mire cuál es la dimensión que más conviene según la teoría, pues para evaluar. Ahí ya cada uno lo evalúa. Entonces miren que esta es la segunda, como sensibilidad a la recompensa. Vamos acá y ahora vamos a otra. A la impulsividad se le concibe también como un déficit de planificación. ¿Cómo se vería acá? Entonces, el impulsivo es aquella persona que, miren, no considera las consecuencias futuras, simplemente actúa, no hace como una especie de procesamiento de riesgos, no hace como un procesamiento tampoco de beneficios, sino que ejecuta y espera que la consecuencia llegue. Esta también es otra de las posturas que teóricamente se han desarrollado para la impulsividad, como falta de planeación. Miren que incluso este coincide con la dimensión del Barrat, que se llama impulsividad no planeada, también. Entonces miren que todas estas teorías son la base, y y en este instrumento no estamos viendo una única teoría. Son varios hallazgos empíricos, varios hallazgos teóricos, que decide el autor aquí reunirlas para que pues se puedan evaluar desde una forma multidimensional. María Alicia nos dice, característico con los diagnósticos del TDAH. ¿En qué cosa? ¿Lo de la falta de planeación, María? Perdón, maestro. Sí, sí, en relación a la falta de la planeación y las reacciones que se tienen cuando pierden precisamente el control de la emoción y se vuelven impulsivos. Y Ujú. aquí lo vinculo mucho con esta parte de lo cognitivo, cuando usted realizó la pregunta de por qué esta prueba estaba, dentro de las pruebas, a lo mejor de inteligencia, de dónde venía, pues viene precisamente de esto neurobiológico, ¿no? Ujú. También puede tener una relación ahí. Sí, señora. Digamos, por eso más adelante, digamos, incluso en las otras pruebas que están en este mismo módulo,
van a empezar a establecer relaciones más fuertes con lo neurobiológico. Piensen en un MoCA, en un mini mental, incluso en el test de la copia de la figura compleja del rey. O vayan también a lo del tema del neuropsi, que es la evaluación neuropsicológica, dependiendo, hay una breve y hay otras de atención y memoria, que depende cuál les hayan señalado allí. Pero miren que ya va a haber una conexión más de orden neurobiológico y acá esto pues la tiene también, la impulsividad también lo tiene. Y es cuestión muy frontal la cuestión. Entonces ahí pues también hay análisis importantes que pueden hacer los neurocientíficos. Si una persona es impulsiva, incluso se pueden hacer inferencias de si su funcionamiento cerebral puede estar normal o si pudo haber algún daño cerebral adquirido. Son varias inferencias que se pueden hacer a través del mismo constructo de impulsividad. Entonces, miren, confirmamos. Tenemos teoría como falta de inhibición, impulsividad como falta de inhibición, impulsividad como sensibilidad a la recompensa, impulsividad como déficit de planeación, y ahora miren esta. Impulsividad como rasgo de personalidad, que era una también de las que les había comentado, y acá ya se contempla como rasgo, como una tendencia, algo más como de personalidad. Y nos dice, es una característica que puede ser estable, que puede ser duradera, porque pues ya hace parte del espectro de la personalidad, e influye en el comportamiento, en las emociones y en la cognición. Ya es una tendencia, ya no es simplemente un procesamiento cognitivo en donde de pronto yo deprecio la recompensa tardía por una recompensa inmediata, o en donde yo ya no hago la evaluación del riesgo-beneficio y le hago. Acá la cuestión es que ya es una tendencia, algo más estable en el tiempo, algo que para modificar incluso necesita pues un acompañamiento mucho más amplio, no simplemente una recomendación. Esta es otra, y miren, seguimos confirmando lo que les decía ahorita. La impulsividad es un constructo multidimensional. Ya nosotros estaremos obligados en nuestros casos a determinar cuál constructo me conviene para la evaluación, para el caso, para la solicitud. Ya nosotros elegimos cuál es el más idóneo y eso se haría en función de lo que la literatura también nos señala, lo que la literatura también nos dice en función del caso. ¿Listo? Entonces acá llega una siguiente teoría. Y entonces con eso quiero comentarles algo y es que con base a esta última teoría, el Barrat solo evalúa impulsividad. No podemos en ningún momento asegurar o afirmar que el Barrat es una evaluación de la personalidad. No, es una evaluación de uno de los rasgos, de los tantos que hay, pero no es una evaluación propia y completa de la personalidad. Solo es un rasgo el que nos permite evaluar, si lo tomamos desde esta perspectiva. En algún momento les cuento que yo vi un informe pericial en donde en la metodología se consignó que con el Barrat se estaba evaluando personalidad. Propiamente no, pero sí un rasgo, si se contempla esta teoría, un rasgo. Y si hablamos de la teoría del rasgo, entonces estamos hablando de personalidad normal, no personalidad anormal y psicopatológica. Para eso de pronto sí podría servir, pero ser muy cautos, por más que es un rasgo, no es una evaluación completa de la personalidad, resulta incluso muy insuficiente. Si ustedes se fijan, las pruebas de evaluación de la personalidad son mucho más amplias. Piensen en un MMPI, esos son 567 ítems, en un PAI que supera los 300 ítems, en un MMPI 2RF, igual en un Milon, son ítems que incluso superan los 100, 150. Eso
Ahí sí podría uno creerle porque es que tiene muchos indicadores porque el constructo de personalidad es mucho más amplio. Julia nos pone el 16PF también. Pero acá en este caso, con 30 ítems, por supuesto que es muy complicado hablar de que haya una evaluación completa de la personalidad. Uy, es muy difícil. Obviamente hay escalas breves de personalidad también, pero a mayor cantidad de indicadores, mejor la evaluación, mejor la evaluación de los constructos. Por eso, si a mí me preguntaran qué tan fan me siento de pruebas como el PI y del MMPI, pues soy de los fan número unos. Me encanta usar esas pruebas, solo que son bastante largas y pues le obliga a uno a hacer unas modificaciones en la evaluación para que no haya pues nivel de riesgo, distorsión de datos. Pero me gustan mucho por lo mismo robustas, porque la psicometría dice eso. A mayor indicador para evaluar un constructo, mejor. Y ahí pues una prueba tan robusta como el MMPI que tiene 567, pues resulta ser una muy buena alternativa. Por acá nos dice Julia, no, pues no, una prueba aislada no sirve mucho. Es verdad, Julia. Un criterio importante aquí es que una sola prueba no sirve de nada. No es ni evaluación, no es ni valoración psicológica, no es nada. La aplicación exclusiva de una prueba simplemente es la recolección de datos frente a un constructo, pero no me permite tomar decisiones, no me permite llegar a conclusiones. Y por eso en las pericias, Julia, como tú muy bien lo indicas, se solicita como necesario complementar todo, complementar las entrevistas o complementarlo con entrevistas colaterales, análisis de información documental, toda la cuestión. Por eso una pericia no solo se queda con una herramienta, no solo se queda con una herramienta. Y aquí confirmado, el BIS no evalúa personalidad, evalúa impulsividad. ¿Queda claro? ¿Qué es una entrevista colateral? Alejandra, listo, muy buena pregunta. Una entrevista colateral, primero, es una entrevista que no es directa. ¿Cómo así? No se le hace a la persona evaluada. Se le hace es a un tercero. Muy bien, Julia. A una persona que pueda ser fuente de información también importante, que nos permita obtener datos confiables, cercanos a lo que podría proporcionarnos también la persona de forma directa. Y aquí es donde recurrimos nosotros a personas cercanas, que hablamos del papá, de la mamá, del primo, del hermano, la pareja, un amigo. Exacto, que son personas que nos pueden hablar sobre la persona que estamos evaluando y nos permite obtener datos para poder nosotros triangular la información y mirar si le atribuimos o no algún tipo de credibilidad. Es eso, Alejandra, son entrevistas a otros, pero que le preguntas sobre quién estamos evaluando. ¿Sí queda claro? Esas son muy útiles, más en el escenario jurídico y forense, en donde sabemos que las personas pues mienten, engañan, distorsionan información. Ahí lo sabemos. ¿Listo? Bien, ahora pasamos acá. Miren acá algo del marco empírico también. En este capítulo, miren que precisamente en este libro, Barrat escribe un capítulo y nos propone el instrumento. Nos propone el tema de la impulsividad, nos propone el tema de la agresión. Y es aquí dentro de este libro en donde se establece una primera versión, ¿m? Una primera versión de lo que sería el Barrat, una propuesta original. Y es aquí. Miren el texto. Lo escribe Marvin Zuckerman, pero dentro hay un capítulo que lo escribe Barrat y tiene que ver con impulsividad y agresión. Si de pronto ustedes quisieran llegar a ese material que se supone que es como una fuente primaria, esta
podría ser una de las de mayor valor histórico. Ahí creo que yo lo tenía a la mano y aquí es donde Barrat trata de definir cómo está concibiendo a la impulsividad y con base a qué propone también el instrumento. Mire que lo relaciona incluso con síntomas ansiosos, con búsqueda de sensaciones, que son otros rasgos que resultan también significativos. Entonces acá como para que tengan una referencia posible. Miren, aquí, como les confirmo, encontramos la base teórica y metodológica general de lo que es el Barrat. Si en algún momento ustedes utilizan la herramienta, pues, o de pronto a nivel forense les solicitan información sobre ello, acá pues esta es la fuente principal del constructo. Así se llama el capítulo 1994. Y por aquí, miren otro texto que propone Barrat y en donde ahora miren cómo nos relacionan la impulsividad nuevamente con ansiedad y con eficiencia psicomotora. Son como los textos base, como los textos eh, que digamos podríamos nosotros tomar sin llegado caso hasta en el informe pericial. Necesitamos hacer un marco conceptual preciso. No de pronto recurrir a otras definiciones, podemos recurrir a las que propone Barra, que están en estos. Miren, 1959. Miren acá. Entonces, miren, establece la relación entre ansiedad, impulsividad y eficiencia motora. Y miren que esa es precisamente la base para las dimensiones. Esas dimensiones, las tres dimensiones que hablamos al inicio, de la no planeada, de la atencional, de la motora, vienen de aquí. Aquí tiene bases fundamentales para el instrumento. Nos habla de los constructos relacionados. Por si en algún momento de pronto ustedes requieren citar, vincular en sus pericias, vincular en sus evaluaciones el marco, este es un buen texto. Solo que ahorita sí es más complicado encontrarlo, creo que yo lo tenía por ahí guardado también. Es más complicado encontrarlo por su nivel de antigüedad, ya no es como tan fácilmente descargable, toca mirar como quién tiene el archivo por ahí como de forma ilegal, archivos colgados, pero ya fuente primaria es más complicado. Una Miren pregunta, acá, maestro. dime. ¿Está en español esta bibliografía? No, esta sí en inglés, que es como la general que ellos construyeron, que es como la antigua, la básica. Ya las recientes que se han construido, sí hay alguna bibliografía también en español. Pero esta como es la original de ellos, incluso la primera barra que salió fue así, en inglés. Miren otra publicación, otro documento que puede servir para el marco empírico. Acá nuevamente aparece Barrat. Esto ya es un artículo también en una revista. Y miren, en este artículo es donde proponen las tres dimensiones. Anteriormente era la base teórica. En este se proponen las tres dimensiones. ¿Cómo lo hacen? Por supuesto, a través de técnicas estadísticas, análisis factoriales, como la comprobación y validación de la herramienta, y proponen la versión que podemos estar hablando nosotros de hoy en día, que es la B11, BIS 11, porque miren que había una BIS 10, y en este artículo lo ponen en revisión y establecen la nueva solución factorial. Más adelante, en la siguiente clase, como les comenté, vamos a ver el instrumento, sus dimensiones, los ítems que cargan o se asumen bajo determinada dimensión, cómo se califica, etcétera.
Ahora esto es más teórico. Les estoy mostrando los documentos que podrían ser como la base principal de la herramienta. Y ahora, miremoslo por acá. Sale una investigación, esta es en el 2009, y miren, se evalúan 50 años del uso de la escala de impulsividad de Barra. Ya les digo cuáles fueron específicamente los hallazgos. Pero miren que hacen como una actualización, una revisión de los 50 años últimos. Y miren lo que nos sale acá. Nos confirman que a lo largo de 50 años de uso, esta herramienta resulta y sigue siendo útil para la evaluación de la impulsividad como rasgo de personalidad. Miren, tiene un alto impacto en escenarios clínicos, un alto impacto en escenarios educativos, empresariales y judiciales. Artículos como estos nos confirman que podemos, por supuesto, utilizarlo. Miren, se sugiere su uso en investigación también y también en la evaluación de casos con psicopatología. Nos permiten, con investigaciones como estas, soportar en audiencia también el alto impacto que tienen escenarios judiciales. Muchas veces, cuando estamos en audiencias, a nosotros se nos solicita que demos la base de por qué elegimos una herramienta y por qué no otra. Este artículo puede servir de base, aunque pues miren que pues la fecha es 2009, ya hemos avanzado bastantes años, 16 años. Puede que eso tenga un poco de controversia, pero es que aquí se analizan, son 50 años atrás, o sea, nos sirve también, pero también es indispensable que en los últimos tiempos revisemos qué tanto se ha mostrado su utilidad en ambientes judiciales para que lo integremos. Pero este sale interesante. Miren ahora acá. Ya sabemos que para adultos usamos BIS 11, pero no es la única versión. Si ustedes miran también el marco empírico actual, tenemos el BIS 15, que es como una versión breve de solo 15 ítems. Está uno que es el BIS-BAS, que es la combinación del Barrat con un sistema de activación conductual. Y está el BIS 11C, que era el que ahorita hablábamos, que está adaptada a otra población y son adolescentes, que lo ponen ahí con una C. Y podemos seguir encontrando versiones. Les puedo asegurar que del BIS hay un montonado. Porque si ustedes vieron eso, o sea, miren el texto de donde salen, de donde sale todo, y está aquí. Mírenlo. Desde 1959 tenemos Barra. Imagínense ya después de 70 años, casi, casi 70 años, cuántas versiones han podido ser traducidas, cuántas pues se han desarrollado, cuántas se han vuelto mucho más breves. Miren cómo está la cuestión. Aquí importante es que podamos utilizar la más reciente. No descarto la posibilidad de que en algún momento, ¿por qué no salga una BIS 12? No descarto la posibilidad porque pues sigue siendo una herramienta muy versátil, que sigue funcionando y que la siguen probando. No descarto que aparezca. Por el momento no tengo conocimiento de que salga. Seguimos todavía en BIS 11 y sería la que usaríamos. Estaba confirmando aquí, pero no. Efectivamente todavía no logro encontrar registros de BIS 12. BIS 11. BIS 11 es lo que pues por el momento nos ha proporcionado la posibilidad de evaluar impulsividad. Espérenme acá. Maestro,
Dime. Pero si ya está la BIS 15, Sí, pusieron la BIS 15, pero en este caso el 15 no tiene que ver con versión, sino más con cantidad de ítems. ok, gracias. Sí, ahí por eso fue que le pusieron el 15, los autores que lo construyeron. Y espérenme, acá estaba precisamente revisando. Ah, no, señores, les cuento que también hay un BIS 12. Acabo de confirmarlo. Hay un BIS 12, pero nuevamente no es que sea una versión actualizada del 11. Hay un BIS 12 que también es para adolescentes, ¿m? Para adolescentes, y nuevamente el 12 sirve o lo utilizan como el 15 aquí, para referirse a la cantidad de ítems y no a la versión. Entonces, para versión robusta, compañeros, para la robusta, la completa de 30 ítems, está el BIS 11. Esa es la última. Si les aparece 12, 15, ya son versiones diferentes, abreviadas, que toman en cuenta la cantidad de ítems ahí en su nombre. La BIS 11C para niños y el BIS BAS es una combinación con otro instrumento que es un sistema de activación conductual. Entonces miren ya todo lo que se hace con esta herramienta. Comparativamente con otras, han hecho un montón. Miren que la han transformado, la han unido, la han adaptado, la han validado. Yo creo que una de las preguntas más sencillas de resolver en audiencia es si la herramienta la acepta la comunidad científica. Casi que es obvio su aceptación simplemente con el hecho de que todavía exista, habiendo pasado casi 70 años desde su desarrollo original. ¿Cuántas citas no debe tener este instrumento? ¿Cuánto uso no debe tener este instrumento? En términos de aceptación por comunidad científica, no creo que podamos tener problemas. Lo único es elegir la versión que nos corresponde y que nos resulta útil para el proceso. Bien, entonces esto a modo de marco empírico. Miren acá, un ejemplo, miren el BIS 11, versión robusta, y esta también la han puesto a prueba con niños y adolescentes, mayoritariamente con adolescentes, pero miren cómo la ponen a prueba. Esa BIS 11 que tiene 30 ítems, la han puesto a prueba con adolescentes. Es decir, para adolescentes tenemos versión con menos ítems y también la robusta, que también se ha puesto a prueba. Miren acá, en un estudio incluso publicado. Y ahora mírenlo, si hablamos de Barrat BIS 11 en escenarios forenses, miren, encontramos también investigaciones en donde se evalúa la impulsividad hasta en agresores sexuales con el Barrat o el BIS 11. En este caso, miren una investigación de la revista Sexual Offender Treatment y nos dice que pues evaluaron agresores sexuales que fueron o pusieron en riesgo o violentaron el derecho humano con adultos, en agresores sexuales en contra de niños y en ofensores que no son sexuales para ver comparativamente cómo estaba su impulsividad. Compararon el agresor sexual de niños, el agresor sexual de adultos con el no ofensor, le aplicaron el BIS y bueno, acá hubo un hallazgo importante y es que en impulsividad no variaron, no hubo diferencias estadísticamente significativas, pero lo utilizaron, se pudo establecer una medida, se pudo establecer una puntuación, tenemos marcos empíricos que nos muestran que se está utilizando en población forense, en población de interés jurídico. Eso también nos sirve para argumentar mucho y pues sostener en audiencia la utilidad del uso de esa herramienta. Y aquí ya pues acercándonos incluso a la parte final de la sesión del día de hoy, les pongo el artículo en donde se realiza la adaptación al español y es la que nosotros utilizamos. Spanish Adaptation of the Barrat Impulsiveness Scale es el artículo y los autores son Oquendo, Vaca García, Graver, Morales, Montalbán y Mann. En el 2001
es cuando aparece la adaptación al español del BIS 11. Y aparece en esta revista que ustedes ven allí, The European Journal of Psychiatry, y ahí es donde aparece el instrumento propiamente. Si nosotros queremos conseguir el instrumento, es ahí. Si queremos ver cómo se califica, es con esto. Si queremos saber cuántos ítems son, es con esto. Aquí es la fuente principal y la que tendríamos que citar si usamos la adaptación al español. Del 2001, y es la que habitualmente tenemos a nuestra disposición. ¿Listo? Entonces, ese es el que nosotros citaríamos. Y aquí, adicionalmente a ello, o sea, lo adaptan, pero no solamente lo adaptan, no es solamente que lo traduzcan al español, también evalúan las propiedades psicométricas de esa adaptación y en este artículo se consignan, pero en la siguiente clase vamos a profundizar un poco más, vamos a hablar de eso, de cómo pueden estar sus propiedades psicométricas y ahí sí ya pues chévere hacer una búsqueda también cienciométrica, bibliométrica de en qué países latinoamericanos podemos contar con indicadores psicométricos sólidos. Digamos, en Colombia, hace varios años también, una psicóloga jurídica, que en este momento se me pasa el nombre, realizó una investigación con el Barrat y no le salió muy bien, con unas poblaciones específicas, indicando que para su población no sirvió. Pero también han aparecido otros donde nos dicen el Barrat sí se comporta bien. Hay que mirar ahí es cuáles son los estudios más sólidos, cuáles nos permiten argumentar que lo podemos utilizar, pero de que es una herramienta interesante lo es. Miren, cortica, a pesar de que tiene bastantes ítems, permite recolectar información relevante y es una herramienta que se sigue recomendando por su gratuidad, por su fácil acceso, por su fácil calificación. Solo que pues también en algún momento puede que se desactualice, pueda presentar errores, puede que entonces los usuarios también se la empiecen a aprender, sus ítems y su contenido aparente pueda ser manipulable, se distorsione la información. Y aquí pues frente a eso, el Barrat, en comparación a otras herramientas que evalúan personalidad o rasgos de personalidad, no tiene dimensiones o no tiene mm, puntuaciones que nos permitan reconocer si la persona pudo haber estado simulando, disimulando, distorsionando el dato. Eso sí no lo tiene el Barrat, es a lo que salga, a lo que quiera responder y a lo que creamos. Chévere que en algún momento, ¿por qué no? De una forma robusta, más robusta, pudieran establecerse en un Barrat, pero con escalas de validez. Sería chévere. Pero bueno, por el momento no lo hay. Y pues es una herramienta que entonces para hoy se puede utilizar, solo que ahora la tarea está en cómo argumentamos su uso. Ahí yo les mostré mm, artículos que se pueden poner para mostrar su utilidad, pero pues chévere que hayan articulitos precisos con poblaciones nuestras, con poblaciones específicas, así sea con población universitaria, con adultos de la población general, no forenses, pero que tengamos comprobaciones específicas en nuestros países nos ayuda más. Y pues lo que les decía al inicio, si tenemos la mexicana, si tenemos la colombiana, ahí podemos nosotros usarlas por la cercanía cultural. No somos tan diferentes y ahí sí podemos aprovecharnos de esa bondad. Y listo, esto yo creo que podemos dejar hasta aquí. Miren que hemos abordado ficha técnica, marco teórico, marco empírico. La siguiente clase nos metemos propiamente con marco metodológico, marco técnico, cómo se aplica, de qué se compone, cuáles son sus propiedades, qué significa cada dimensión, si hay puntos de corte e incluso cómo se interpreta y de una. Ya ahí estaríamos aproximándonos incluso al uso en lo penitenciario y la inclusión de datos a nivel forense en un informe. Yo creo que podemos dejar aquí para no dejar entrecortado y dejamos los últimos minuticos para preguntas y comentarios. Aquí es donde yo les cedo la palabra a ustedes. Cuéntenme
si tienen alguna o alguno que se haya derivado de la conversación. Sí, maestro. Aquí en cuanto a estos marcos teóricos, ¿estos dónde los podemos localizar? ¿Están en alguna revista ¿Cuál? indexada o son de búsqueda libre? ¿Cuál? La última, la que viene en Spanish, la que dice que está adaptada. Ese que El están viendo ahí en artículo, pantalla. exacto, es exacto la adaptación en español. Listo, les voy a enviar un link de donde se supone es el original. Pero miren cómo les va a aparecer. Espérenme, ya se los envío. Spanish Adaptation. Este se supone que es el original. Ah, no, espérenme. Miren. A todas estas les voy a enviar un link también interesante de otra nueva validación que es del BIS, pero ahora es el BIS A, también para adolescentes. Miren que hay mucho interés para ponerlo en adolescentes. Espérenme, ya les acá. La fuente principal de este artículo es esta. Ya les envío el link. Uy, está cargando como que el link no está funcionando como mucho. Ujú. Sí, no, miren, incluso se los voy a enviar y no lo están permitiendo descargar. Sin embargo, por ahí creo tenerlo y les puedo enviar el archivo. Espérenme, de una vez les confirmo si lo tengo acá en uno de mis correos y les envío este archivo que es la adaptación oficial al español, que es la que hace Oquendo y su equipo. Esa es la que citamos habitualmente. Vamos a ver si lo tengo acá. Denme un minutico y de una se los puedo pasar. ¿Confirmaron ese link que les envié? Si vieron que no lo dejan descargar de ahí, que hay muchas veces que ponen mucho problema por todo eso. Para que pues nosotros podamos acceder incluso a los autores y solicitarlo. Pero también muchas veces no es necesario. Entonces, ujú, bis 11. No lo tengo en este, no lo tengo en este. Barra. Estaba confirmando a ver si tenía acá el archivo, pero no lo tengo para podérselos enviar. Pero prometo buscarlo y les envío este que es el que ustedes están viendo en pantalla, que resulta ser el instrumento oficial. Se estaba abriendo acá, no. Sí, no, efectivamente no, en este correo no lo tengo, pero voy a buscarlo y si algo se los envío también o para el fin de semana se los tengo. ¿Les parece? Entonces, Sí, listo. gracias. Dale, Vianey, también por acá que nos escribe. Y listo, de una. Voy a buscarlo y yo si algo se los envío. Bueno, ¿qué más preguntas tienen antes de que nos aproximemos al cierre? Si no las hay, también es válido que puedan confirmarlo. Y bueno, vamos cerrando. Todo bien hasta el momento, Alejandra, listo. Los demás, Muy bien, gracias. listo. Laura, Jazmín, Vianey, listo. Entonces, de acuerdo a eso, no queda más sino desearles entonces que puedan descansar, que tengan una muy buena noche. Nos vemos el fin de semana nuevamente.
para meternos ahora con lo aplicado de la herramienta. Bueno, y miramos cómo la cuestión técnica y metodológica. Descansen, que me les vaya muy bien. Gracias, maestro. Gracias, igualmente. Gracias, doctor. Gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Igual para ti. Chao. Descansen, compañeros.